Estar aquí contentos con cada una de las sedes que se conecta en este momento con nosotros. Y la verdad es que esta es una serie muy desafiante. Y algunos me decían la semana pasada qué fuerte fue cómo el Señor dio golpecitos a mi vida, y nuestra serie es entonces los peores errores financieros. Tú y yo en algún momento hemos caído en alguno de ellos, y precisamente la semana pasada el pastor Álvaro hablaba de la malversación de fondos. Y yo no sé si estuviste haciendo los devocionales cada uno de los días y revisarnos hasta qué punto hemos caído en malversación. Y precisamente lo que quiero preguntar a proximidad en este momento es a cada uno de los que está comprometido con la comunidad de fe. Si tú nos estás visitando hoy, esta pregunta no es para ti, pero la verdad es: ¿cuántas veces hemos malversado el dinero que le corresponde al Señor? Y yo meditaba y decía, a veces pensamos que decimos, cónchale, mejor este dinero le voy a dar un mejor fin. Yo creo que mejor es dirigirlo hasta esta función o actividad. O a veces dices, es que es tan poquito, es tan significante, esto no va a afectar en nada, y como para qué lo voy a dar al Señor. Y cuando hacemos esto, déjame decirte que te estás colocando en una posición de dueños y no de administradores. Cuando tú y yo hacemos eso, nos estamos comportando como que si fuéramos dueños del dinero, inclusive entendiendo que Dios es el que nos lo ha dado, por tanto es de Él. Y estamos tan ensimismados en pensando en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en los anhelos que tenemos, que no nos detenemos a ver hacia afuera. No nos detenemos a ver aquello que Dios nos está inquietando, que no tiene que ser precisamente con cada uno de nosotros de manera personal. A veces hacemos como que voy a voltear la mirada, no voy a ver la necesidad, y a lo mejor usted no lo hace premeditadamente. Usted piensa y dice, bueno, en verdad hay alguna gente que está tan necesitada, que tiene tantas situaciones, pero tú dices, bueno, yo me la paso trabajando, yo trabajo duro y por tanto yo quiero darme ciertos gustitos. Es justo, estoy trabajando, ¿verdad que usted a veces piensa de esa manera? Yo lo he pensado. Y Dios nos inquieta en esta serie precisamente a dejar lo que hablábamos la semana pasada sobre ese egoísmo, sobre estar pensando solo en nuestras necesidades. Y había un texto bíblico que me encantó, que está en Filipenses 2, 3 al 5, y dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y yo cuando tocan ese tema digo, wow, el Señor se dio por mí, aunque yo no lo merecía. Es la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos, y que dejemos precisamente el egoísmo, que era también otro de los grandes errores que tenemos, esa avaricia, esa codicia, ese deseo de tener las cosas para mí, porque como decía, y como hay una frase hoy en día, me lo merezco. ¿Por qué me lo merezco? Y hubo algo que nos recordaba el pastor Álvaro la semana pasada, y era que la manera como manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna.
Y ahí nos preguntamos, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Hemos dejado el egoísmo? ¿Hemos dicho, hey, a partir de este tiempo voy a dejar de desviar los fondos de Dios, porque eso es malversar el dinero? Y otra frase que a mí realmente me impactó y fue que decía, aun si no tenemos riquezas material, podemos ser ricos en buenas obras. Eso nos da a nosotros un impulso a decir, dejo de mirar solamente a mis necesidades, solamente a mis deseos y mis gustos, porque necesitamos ver a otros la necesidad. Y ahora hoy nos toca otro de esos errores que yo creo que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos cometido ese error. No digamos queriendo, pero a veces lo hemos podido hacer, aunque algunos lo toman como costumbre, y es el error de la deuda. Ay, cuando hablan de eso, usted dirá, hoy, ¿qué pasó? Esto es conmigo. O usted puede decir, gracias a Dios no lo hago. Pero la verdad es que estamos en una cultura donde la deuda ha permeado nuestras vidas, inclusive de los creyentes. Es algo que se está viendo como que es natural hoy en día. Eso es natural. Hay veces que me da dolor como personas están recibiendo su ingreso, su sueldo, su quincena, su semana y ya está totalmente comprometida. O sea, no la ha recibido y ya la tiene comprometida. Y cuando caemos en este grave error, y la serie se llama Peores Errores, en uno de estos peores errores como es la deuda, ¿sabes qué estamos haciendo? Le quitamos al Señor la posibilidad de mostrarnos su provisión y nos quita a nosotros la posibilidad de desarrollar la capacidad del ahorro. Ya yo sé lo que tú estás pensando. Tú estás diciendo, ¿cómo vamos a estar ahorrando en este momento de país? Por favor, Glenda, estás equivocada. Y yo te digo que Dios nos está llevando a que tengamos libertad financiera, pero no lo estamos entendiendo, porque el dinero tiene un peligro y un peligro grande. Porque ¿sabes qué? Dios usa el dinero para desarrollar y dirigir nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo estemos en bendición, en libertad financiera. Dios anhela, pero Satanás lo usará para estorbarnos. Y cuando hablamos de eso, de los peligros del dinero, necesitamos nosotros desarrollar estas series porque observamos que muchas personas andan en esclavitud financiera. Y la esclavitud financiera, ¿qué tiene que ver? Esa persona que de una manera u otra ha tomado el dinero y le ha afectado y le ha llevado a no poder pagar algunas cosas y por eso caen en deuda. Y antes la parte de la esclavitud financiera se podía comparar con esclavitud física. La persona que tenía una deuda, si no la pagaba, iba preso. Y no solo eso, su familia venía a ser de la persona a quien se le debía. Y eso antes sucedía. Y algunos de ustedes pudieran estar pensando, ¿cómo no pasa eso hoy en día si la gente no se endeudaría? La verdad que hoy en día viene otra esclavitud y es la esclavitud mental. Si bien aquel que tiene una deuda con otro no necesariamente va a estar preso de esa persona y va a ser sierva de esa persona, la verdad es que la esclavitud mental la reemplaza. La gente está estresada en cuanto a lo que es el dinero. Si te falta dinero, la gente, wow, anda buscando la manera de qué voy a hacer. Es tanto el estrés que se vive, es tanto la esclavitud mental
Y te voy a decir algo, no se trata de cuánto dinero se tenga o lo poco que se tenga. También hay personas que tienen abundante dinero, pero están en una esclavitud mental. Porque el que tiene poco dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer para que haya un ingreso? Pero el que tiene abundante dinero hoy en día está preocupado porque lo puede perder. La situación del país te está llevando a que aún el que tiene también puede tener esa esclavitud mental. Y hay un maestro sabio en la Biblia que nos habla en Proverbios 30, los versículos 7 y 8, y impactaron a mi vida porque dice: oh Dios, te ruego 2 favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Y veamos el verso 9. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Y nos damos cuenta que tiene que ver con esa actitud ante el dinero. Y hoy el Señor nos está diciendo: hey, hay un error de las deudas, pero antes de eso, de resolverlo, de ver qué vamos a hacer, ¿cómo está? Revisemos cómo está nuestra actitud ante el dinero. Porque el rico tiene un peligro, tiene ese peligro de ser autosuficiente y decir: ¿quién es el Señor? No lo necesito. Pero sabes que en relación al que no tiene, es un peligro mayor. Porque dice allí: podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Y cuando se tiene poco, se puede justificar, entre comillas, algunas formas de robo. Inclusive, hace unos cuantos años atrás, se supo de robos de personas que decían: bueno, robé porque no tenía nada para llevarle a mis hijos. Y estaba justificando una acción de robar por el hecho de no tener, de ser pobre. Y entonces allí también hay personas que dicen: bueno, estoy en mi trabajo, no tengo para comprarle las hojitas para el trabajo de mi hijo, pero aquí en mi trabajo sobran hojitas y yo me voy a llevar alguna de ellas. Es que yo no tengo plata para eso. Y yo no digo que tú puedas decirlo a tu jefe, a tu empleador, pudiera hacer esto y a lo mejor ellos, digamos, saben que la situación está dura y lo haces, pero el problema está cuando lo haces tan escondido y que sientes que tienes el derecho y que dices: me lo merezco, yo estoy trabajando duro aquí, por tanto yo me puedo llevar esas cosas. Y eso es importante, revisar cómo ha sido nuestra actitud. Entendamos algo, que la deuda pudiera, inclusive la Biblia lo permite, pero la deuda se obtiene cuando tú no cumples tu compromiso a tiempo. O sea, tú pediste algo y tú dijiste: en una semana yo lo voy a pagar, o en 15 días, o el 15 lo cancelo. Pero si ya llegó el 16, allí tú no cancelaste, ¿qué pasó? Esa obligación se transformó en deuda. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo los compromisos. Entonces, entendamos eso. Ya hemos visto cuál es nuestra actitud ante el dinero, pero ¿cómo estamos nosotros cumpliendo nuestras obligaciones?
Porque si bien en la Biblia Dios permitió que el pueblo de Israel pudiera pedir prestado, la verdad es que dar prestado y recibir prestado era bajo reglas bien definidas y claras. Allí estaban las condiciones. Allí no estaban las letricas chiquiticas abajo como para que no lo entendieras. No. Las reglas estaban bien definidas. Inclusive se sabía, si tú no cumples y caes en deuda, ¿qué vas a hacer? Vas preso. Y me llevo tu familia para que con su trabajo pague. Estaban literalmente claras las normas. Hoy en día, lamentablemente, las cosas se hacen y se adquieren deudas sin tener bien definidas las reglas. Y eso está trayendo sumamente problemas a la vida de aquel que recibe el dinero, pero también del que da, porque a veces el que da también luego pueden existir ciertos compromisos. Y el tomar una deuda debe ser la excepción y no la norma. No caigamos con esto de que tengo una deuda, me coloco en otra deuda para pagar esta deuda y así vamos en un ciclo vicioso de salir de una pero a costa de otra deuda. Debe ser la excepción. ¿Sabe? El contexto de la deuda en la Biblia es negativo. Créelo. Aunque sea permitido, aunque se te permite, debe ser bajo regla, pero tiene que decir, no estás pecando al pedir prestado. El problema es las consecuencias que ese pedir prestado te va a dar. Y tú y yo somos personas temerosas del Señor. Y en la Biblia podemos observar una persona que lamentablemente su familia recibió consecuencias por la deuda. Y yo sé que usted sabe la historia de la viuda y el aceite. Y vamos a estar, y eso si usted no lo ha leído, está en Segunda de Reyes capítulo 4. Pero el verso 1, vamos a enfocarnos de las consecuencias negativas que tuvo para esa viuda el hecho de que su esposo se hubiese endeudado. Y dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estábamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y cuando yo veo esas historias y recuerdo un cortometraje que vi precisamente de la viuda y el aceite, los gritos que esa viuda daba en ese cortometraje buscando al profeta eran desgarradores, porque cualquier persona que se le van a llevar preso a sus hijos, se lo van a llevar como esclavo, debe estar bien atormentado, porque las consecuencias que trae precisamente la deuda pueden ser bien grandes. Aquí ella a lo mejor no tenía, digamos, la responsabilidad mayor. Había sido su esposo quien se había endeudado. ¿Y quién está recibiendo las consecuencias? Luego que ella enviuda, ella y sus hijos. Y las consecuencias van a trascender cuando tú estás en deuda precisamente a tus seres queridos. Por eso la importancia de decir, hey Señor, líbrame de esto. Y no sabemos, es más, la Biblia ni siquiera registra, no sabemos mayor cosa de este esposo, ni el nombre, lo sabemos. Pero sí sabemos algunas cosas que podemos interpretar. El primero es que honraba al Señor. Por lo tanto, entonces podemos decir que personas piadosas pueden caer en deuda. Y tú y yo tenemos que decir, Señor, guárdanos de caer en esos errores financieros.
Si estamos trayendo estas enseñanzas es precisamente para que aprendamos cada uno de nosotros a no caer en estos errores. Y lo otro que podemos saber de ese hombre era que no dejó negocios ni bienes personales, porque si los hubiese dejado, las personas lo venden y allí saldan la deuda. Entonces, podemos decir que no tenía una vida espléndida. Y tú y yo podemos estar en las mismas condiciones de esta familia que el Señor habla allí en la palabra del Señor. Y puede que él tomó esta deuda, no sé, porque existían hambrunas en aquel entonces y pudo haberlo tomado para proveer para sus hijos. Yo sé de muchas personas que en la actualidad han caído en deuda porque querían cubrir una necesidad. El problema es que nosotros traemos estos mensajes para que no es para juzgar a esas personas que lo hicieron mal. No, es para advertirte de que el traer a tu vida ese error de la deuda puede darte consecuencias bien significativas. Y este ejemplo que estamos tomando, por ejemplo, había mucha escasez, pero hay personas que entran en deuda no estando en una condición tan extrema como estaba la familia de la viuda. La realidad que muchos factores, y uno de los factores que te hace y me hace caer en algún error como este, que es la deuda, es precisamente el materialismo. Estamos en una cultura donde nos bombardea la publicidad de tener cosas. Hay un falso concepto de la felicidad. Y la felicidad lo comparan con tener bienes materiales, ¿verdad que sí? La mayoría de la gente dice, yo quiero venir a la vida y yo quiero ser feliz. Es más, nosotros los venezolanos tenemos una frase últimamente que dice, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Y por qué decimos eso? Porque antes podíamos obtener más cosas materiales, ¿verdad que sí? Porque íbamos al supermercado y yo recuerdo el carrito del supermercado full, ¿verdad? Y así rebosaba y a veces podíamos llenar hasta 2 carritos. Yo lo recuerdo porque yo trabajé como cajera en un restaurante, en un supermercado, y yo veía y yo decía, eso es lo que yo quiero. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes de felicidad. Hay algunos que la felicidad es tener la alacena llena. Yo soy feliz, que a mí no me falte comida aquí en la casa. Eso es uno de mis razones de ser feliz. Y estamos queriendo tener cosas materiales. Y eso está bien, que tú tengas provisión para tu hogar. Pero no debe ser la fuente de tu felicidad. Pero muchos lamentablemente caen en deudas por el materialismo. Otro tiene que ver con cosas que, digamos, gustos, viajes, que yo no sé qué te hace a ti feliz, yo sé. Y yo me reviso, ¿qué me hace a mí de una u otra manera ser vulnerable ante el materialismo? Constantemente estoy revisándome. Y vamos a ver otro texto bíblico que impactó mi vida, Eclesiastés 5, 10 y 11, dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. Qué revelador este texto bíblico, ¿verdad que sí? Y a lo mejor tú dirás, bueno, yo no tengo tanta riqueza como para que se me vayan de las manos, porque yo no sé si te ha pasado a ti como a mí,
que yo dijera, si yo tuviera tanto dinero, ¿qué no harías? Yo soy muy espiritual, lo primero que digo es, primero daría el diezmo, pero después me compraría esto, ayudaría a fulanito, y empiezo a hacer la lista, ¿verdad? Porque lamentablemente estamos en un falso concepto de la felicidad y creemos que con tener cosas o hacer una vida social bien dinámica, eso nos va a hacer feliz. Y la vida social implica gastar dinero. ¿Qué estamos nosotros entonces entendiendo? Y que la realidad es que la felicidad no me la va a traer el dinero. Eso es un mito. Lo que sí nos hace es poner nuestra mirada en lo temporal y en lo que se va, y no en lo eterno, que es lo que Dios quiere que tú y yo coloquemos nuestra mirada. Y ahora entonces vamos a ver cómo evitar caer en esa trampa del materialismo que nos lleva también a las deudas. ¿Cómo voy a evitar? Y aquí yo quiero que viene una pregunta que te voy a hacer y que yo me la hago, pero que tenemos que contestárnosla honestamente. Y es, ¿qué te impresiona? ¿Qué es lo que para ti llama mucho poderosamente la atención? ¿Qué te cautiva en medio de tu diario vivir? Ya he dicho algunas cosas, pero por ejemplo, yo soy de las que si voy a un centro comercial, yo puedo pasar por vidrieras y ni mirarlas, pero no pase cerca de una zapatería. Yo no sé por qué, pero a mí me cautivan los zapatos, me llaman poderosamente la atención. Y he tenido, créanlo, que dejar que el dominio propio toque mi vida. Pero es algo que a mí me cautiva. Yo no sé, hay otros que le cautiva la tecnología, hay otros que le cautiva la ropa, hay los más sencillos y dicen, mire, realmente a mí me cautiva es poder tener comida en la casa para dar grandes, digamos, buenas comidas a mis hijos y a los que me visitan. Eso puede ser algo que te cautive, pero tú estás cayendo en algunas tentaciones que después dices, bueno, la verdad es que no debí. Porque lo que te cautiva te puede hacer caer. Y esas cosas también te hacen que tú divagues, a veces sueñas. Si yo pudiera viajar en un resort, ahorita vienen las vacaciones, y entonces soñar, hay grandes paquetes para Margarita y para... ¿Qué estás tú? Te estás dejando seducir. Mire, las redes sociales te van a bombardear con ofertas. ¿Y qué haces tú ante todo ese bombardeo y ante todo? Dígame si toca la tecla nula de lo que a ti te impresiona. ¿Qué vas a decir tú? Mire, el enemigo quiere que tú y yo caigamos y lamentablemente amemos más las cosas de este mundo. Y en eso está la parte del materialismo. ¿Qué te impresiona? Revisémonos y en esta semana vamos a estar revisándonos. Hay veces que estamos perdiendo tanto tiempo y dinero por cosas que no nos están edificando. Hay cosas que de una u otra manera te están haciendo perder el tiempo. Y puede que tú me digas, usted está diciendo eso, pero eso no me toca a mí, porque yo me he limitado en muchas cosas. Y gracias a Dios que te has limitado, pero pudieras estar perdiendo el tiempo en tus pensamientos, en cumplir sueños que no puedes en este momento cumplirlos. Y eso te hace desenfocar y colocar tu mirada en lo que es eterno. El apóstol Juan nos dice en primera de Juan 2, desde el 15 al 17, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre,
porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí están tres cosas bien resaltadas. Dice, los deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y es precisamente, esas son las causas fundamentales del materialismo. Y la primera causa, ¿cuál es? Satisfacer nuestra carne con el placer. Y muchos dicen, bueno, después de un gusto, usted póngale allá, puede ser después de un gusto una deuda. Porque a veces decimos, bueno, yo trabajo mucho, yo lo quiero, por lo menos que me dé un gustico. Pero ¿estamos realmente pensando en lo eterno, pensando en la familia? Si yo cumplo ese deseo, es placer. Miren, pudiéramos estar entrando de una u otra manera en una vulnerabilidad que para cumplir ese deseo, luego de cumplirlo, tengo necesariamente que acudir a ese error de la deuda, porque por cumplirme ese deseo de la carne, caí en una deuda porque no puedo cubrir un compromiso y una necesidad principal en casa. Aquí tú te estás revisando. ¿Cuál es ese deseo que quiero cumplir? ¿Cuál es ese gusto que estoy pensando darme? Pero no estás mirando días después de darte ese gusto, que te puede implicar problemas en la familia. La otra causa del materialismo es el deseo de tener lo que atrae a los ojos. ¿Qué es lo que te atrae? Yo he podido tener algunos anhelos y deseos de tener. Ay, un carro más nuevo. Pero sacamos cuenta y podemos mantenerlo. Entonces es preferible quedarme con el que tengo, porque a veces es querer cumplir aquello que me motiva, que me impresiona, que anhelo. Estamos en una cultura consumista. No me digas tú que en algún momento no has sido atraído por algo. Pero esas son causas fundamentales. Y la otra es el orgullo que sentimos producto de lo que tenemos o hacemos. Y allí el texto bíblico decía la arrogancia de la vida, porque es sentir orgullo, tener. Yo recuerdo, yo tenía un familiar que él todos los años en aquella época cambiaba de carro, todos los años. Y yo decía, wow, aunque claro, su trabajo era viajando, ameritaba de una u otra manera siempre estar cuidando el automóvil, pero hoy en día cuando tenemos carros de bastantes años decimos, ¿será que era una necesidad imperante en aquel entonces? Y eso de ese orgullo que sentimos producto de lo que hacemos, ay, qué bueno, yo voy a viajar y puedo viajar y decir, viajé a, eso da caché, ¿verdad que sí? Y yo sé que usted está pensando, ay, Dios mío, si yo pudiera, no es malo sentir esos deseos, yo no los estoy juzgando. Lo malo es caer en deudas para cumplirlo, eso sí es malo. Usted puede soñar, pero lo importante es que usted saque primero la cuenta antes de llegar a tenerlo. Pero muchas veces se está pensando que tener cosas o hacer cosas te da cierta, digamos, estatus, y eso se llama orgullo y arrogancia de la vida, lo dice la palabra. Yo no quiero que tú
te vuelvas una persona, digamos, sin anhelos y sin deseos. Y lo que necesitamos nosotros cambiar es precisamente lo que nos impresiona. Debemos cambiar lo que nos está impresionando. Porque lo que nos debe llamar la atención primeramente es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos debe llamar la atención e impresionar es decir, quiero vivir una vida que no me traiga tanto estrés, porque quiero hacer cosas que lamentablemente no puedo, pero entonces tengo que corregir mi manera de desear las cosas y de que me impresionen. Yo le pido a Dios que me impresione sea hacer tu voluntad, que lo que me llame más la atención es hacer tu voluntad. Porque, sabes, hay un alto costo en la deuda, gran costo, y son varios. El primero es costo por intereses. Cuando te metes en una deuda, cuando adquieres una deuda, hay veces que los intereses se vuelven mayor que la deuda misma. Y es doloroso ver cómo personas están, digamos, tan atrapadas en eso, y su mundo y su vida va a ser en pro de pagar esa deuda, porque el costo es grande. Pero no solo es de esos por intereses, es los emocionales. Mira, es tanto el estrés de la persona que está en deuda, que es tan grande, que afecta tanto, afecta inclusive su manera de actuar. A veces se retrae tanto porque son costos emocionales. Se hizo un estudio con soldados que estaban activos y decían que el estrés por una deuda, por un problema financiero, es mayor que el estrés que se lleva en un combate. Imagínense ustedes lo que afecta emocionalmente una deuda. Se experimenta unos problemas internos emocionales que luego pasan a otro costo, que son costos relacionales. Afectan familias, afectan amistades, afectan sociedades, económicamente hablando. Realmente se destruyen la reputación. Yo veo personas que han caído en deuda y que se sienten tan afectados por lo que otras personas pudieran decir de ella. Pero eso es el alto costo de la deuda. Se pierde reputación también. Y al ver todos estos costos, decimos entonces, hey, ¿qué vamos a hacer ante este error? Mira, si bien la Biblia no dice que es pecado, podemos entonces nosotros, que es lo peor, el otro costo, es el espiritual. Personas que están en deuda y no pueden servir al Señor. ¿Por qué? Porque no tienen libertad ni tienen testimonio. Personas que espiritualmente no pueden tener una vida de comunión con el Señor porque su pensamiento ¿en dónde está? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Porque a veces sus pensamientos se vuelven de una u otra manera solo obsesivos por lo que van a decir, por lo que se ató la persona, porque no se puede servir a dos señores, créelo. No puede servir a Dios y al dinero, eso lo dice la Biblia. Necesitamos revisar los altos costos que trae la deuda. Y míralos allí. ¿En cuál pudieras tú identificarte más? ¿Qué está pasando en tu vida? Y como decía, aunque no es pecado, ¿sabes qué? Lo que sí es pecado es no pagar la deuda. Porque la palabra en Salmo 37:21 dice, los malvados piden prestado y no pagan. Está
Recuerda, la deuda en el contexto bíblico es negativo, es un contexto negativo, y aunque no lo prohíbe, lo que sí dice es que debes entonces pagarlo, porque también la deuda, como decía, el costo espiritual trae esclavitud. Proverbios 22:7 dice: así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que le presta. Hay otra versión que dice es esclavo, que suena más duro, ¿verdad que sí? Del que le presta. Tú y yo entendemos que hemos tomado decisiones a veces que han traído esclavitud a nuestra vida, pero hoy te queremos expresar: puedes salir de ese error. Necesitas, más que poder, necesitas salir de ese error. No empieces a colocar, por el hecho de que ya tienes deuda, decisiones convenientes, porque muchas veces tomamos decisiones en base a nuestra condición financiera, y no vivas los principios de Dios. Hoy queremos decirte, para salir de ese error de la deuda, necesitamos vivir bajo los principios del Señor. Y vamos a dar algunos pasos en cuanto a cómo salir de esa deuda. Y recuerdan la viuda que decía: Eliseo, Eliseo, buscando a ese profeta para ayudar, pedir ayuda, porque el primer paso es buscar ayuda de Dios. Y usted me dirá: yo estoy orando, pero a veces necesitamos buscar los siervos de Dios. A mí me duele que a veces vienen a buscarnos ayuda y pedir ayuda ante situaciones de esclavitud financiera, pero yo digo: ¿por qué no buscaron antes? Pero bueno, la viuda también buscó ayuda ya con la deuda encima. Es necesario buscar consejo. Hay personas que están capacitadas en principios financieros bíblicos que te pueden ayudar. Pero algo importante: sigue las instrucciones, aunque te cuesten, porque si vas a buscar ayuda pero no sigues las instrucciones. La viuda, cuando el profeta le dijo: busca entre tus vecinos vasijas, porque le preguntó el profeta: ¿qué tienes? Bueno, yo lo que tengo es aceite. Y allí entonces le dijo: busca vasijas. Eso podría sonar como que medio loco. Dios mío, que voy a buscar vasijas. Pero la primera canción que cantábamos hoy era Quiero ver los milagros, ¿verdad que sí? Y esa viuda vio milagros, porque buscaron todas las vasijas posibles. Ella siguió instrucciones, aunque no parecían lógicas en el momento. Y la cuestión es que las instrucciones no deben ser convenientes, deben ser basadas en los principios del Señor. Y lo otro es esforzarnos, porque no solo recogieron el aceite, y dice que hasta la última vasija allí tuvo aceite, sino que se esforzaron en vender. Hay muchos que buscan ayuda, que quieren seguir las instrucciones, pero no se esfuerzan, esperan que caiga del cielo. Necesitamos esforzarnos, trabajar, buscar la manera. Esos hijos, esta viuda se esforzaron en vender cada uno de ese aceite, de esa provisión que le había dado. Y dice la palabra del Señor que aún vendieron, pagaron la deuda y les quedó para vivir. Y es convertirnos en fieles administradores de lo que Dios te provee. Ay, lo primero que te entró ya pagué, pero lo primero que entró me voy a dar un gusto. Ey, vienes de una deuda, sé fiel administrador de lo que Dios te ha dado. Necesitamos comprender que si tú caíste en una trampa, necesitas dar pasos de salir de esa trampa de la deuda. No sigamos cometiendo errores. Dios quiere que tú y yo andemos en esa libertad. Y no solo eso, ahora, ¿qué medidas para no incurrir en nuevas deudas? Si haces lo anterior, sales de deuda, no vuelvas a caer nuevamente en deuda, porque se hace un hábito.
créelo. Y aprende a ahorrar con paciencia. ¿Qué sucede? A veces no queremos ahorrar porque es que es tan poquito lo que me queda para ahorro, o lo que he determinado para ahorro. Y a veces tú llegas y guardas, haces un sobre como nos enseñaron en los grupos de apoyo, hago un sobre para ahorro y meto. Pero vino algo y dice, voy a sacar ¿de dónde? Del sobrecito del ahorro. Epa, pero ese es ahorro, no toques el ahorro. Con paciencia. El otro paso es espera a que el Señor provea. Si Dios no te ha provisto, no te metas en ese compromiso. No adquieras eso porque te va a traer problemas. No hagas esa sociedad porque te va a traer problemas. Yo recuerdo hace muchos años que mi esposo y yo adquirimos una deuda porque íbamos a hacer una sociedad con otros hermanos. Y bueno, pedimos nosotros prestado, pero el negocio no se dio. ¿Y quién era el que estaba la cara ante la persona que nos había dado el dinero? Éramos nosotros. Los otros compañeros de ese negocio no nos acompañaron en pagar la deuda, porque ellos no eran la cara. Nosotros no esperamos en que el Señor fuera nuestra provisión. Y duramos un año pagando esa deuda, tomando muchas limitaciones para la casa, pero teníamos un compromiso que teníamos que pagarla. Y eso afectó inclusive las relaciones con esos socios. ¿Por qué? Porque nos sentimos como que, si hubiese el negocio, hubiese dado el negocio, ahí sí hubiese estado en las ganancias, pero en la deuda no se estuvo. Y fue duro, pero fue por no esperar a que el Señor fuera nuestra provisión. No veas el crédito como una opción. Y yo sé que ahora en nuestra vida de diario vivir en Venezuela es muy difícil entrar en crédito, pero ya están volviendo las tarjetas de crédito, ¿oyeron? ¿Estás siendo tentado con el uso de ellas? No veas eso como una opción. En otros momentos se hacía buen uso. Si tú sabías cómo hacer uso de la tarjeta, pudiste lograr cosas, digamos, que iban a adquirir mayor valor. Pero lamentablemente a veces se usa el crédito para cosas que no se deben usar. Por eso evita el crédito, no lo veas como una opción. Miren, yo creo que la que más duele es la siguiente. Considera un cambio radical en su estilo de vida. Si antes gastabas en algunas cosas y hoy tienes entonces que limitarte de hacerlas. ¿Por qué? Porque si no puedes caer en deuda. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. A veces, y créanlo que esa fue la que más afectó mi vida, pero tuve que hacerla. Antes para mí, todos los fines de semana yo iba a un centro comercial a comer fuera. Ahora no. He tenido que hacer cambios, sí. Son importantes, sí, pero me ahorro muchas cosas. Necesitamos cambiar el estilo de vida. Ya no te puedes dar la vida que te dabas antes. Esto es lo que más nos duele, ¿verdad que sí? Y realiza alguno de nuestros grupos de apoyo que tenemos en el tema de las finanzas. Tú y yo necesitamos tener conocimiento para entonces llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Evita el uso de la deuda. Evita caer en ese error. Y nuestra intención cuando traemos estas series no es condenarte, sino todo lo contrario, darte herramientas. ¿Para qué? Para que vivas en la libertad que Dios quiere que tú y yo vivamos. Vamos a ponernos de pie. Si tú has caído en deuda, necesitas dar pasos para salir de ella y luego dar los pasos para no volver a caer en ese hábito, porque a veces se crea un hábito, un mal hábito. Necesitas decir: Señor, debo acudir a ti
Ayúdame, dame sabiduría, dime a dónde me dirijo para que me den consejos sabios y seguir las instrucciones. Pero recuerda, esfuérzate. Ahora, si tú eres quien ha prestado, no vayas a hacer uso de esta serie para volverte un verdugo mayor. Ya de por sí estoy seguro que aquel que te debe no quiere ni verte la cara, porque la palabra de Dios dice que se ha vuelto un esclavo. Ora por aquel que te debe, para que Dios traiga libertad y para que te pueda pagar, para que Dios traiga la provisión. Yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que Dios es un Dios de provisión. Pero nuestras decisiones no sean basadas por nuestra condición financiera, sino que sean basadas por los principios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, ten piedad y misericordia. Ten piedad y misericordia, porque tú eres ese Dios que quiere rescatarnos de los errores que cometemos. Señor, ayúdanos a entender y que se haga esta palabra un principio en nuestras vidas. Señor, permite que tu milagro, así como la viuda, tú diste un milagro. Yo te pido que veamos milagros financieros en cada uno de los que están aquí, Señor, o escuchando este mensaje. Abre la ventana de los cielos, Señor, y trae tu provisión. Abre la ventana de los cielos, Señor, y sé tú ese Dios maravilloso que trae sabiduría para salir de este error, Señor, de la deuda. Guarda, Señor, nuestro corazón de no sentirnos orgullosos y vanidosos, Señor, en medio del diario vivir, sino ayúdanos a andar en tus principios, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.